¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde nuestra sede en Quito de Telesur. En el programa de hoy, el día después del balotaje en Ecuador. Tenemos otro notable invitado, Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo. Ramiro, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar en este programa y saludos a toda la audiencia. Ramiro, te leo un comunicado de CELAC. CELAC, estamos hablando de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, dice, y empiezo a leer. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se pronunció tras las elecciones del 13 de abril en Ecuador y anuncia que las señales de fraude son, entre comillas, múltiples y alarmantes, y agrega: lo que ha ocurrido en este país, en Ecuador, no es solo un caso de irregularidades administrativas. Se trata de un montaje sistemático orientado a imponer por la fuerza un proyecto autoritario encabezado por Daniel Noboa, cuyo ascenso al poder carece de legitimidad democrática. Las señales de fraude son múltiples y alarmantes. Alteraciones de última hora en los lugares de votación, uso arbitrario de recursos estatales con fines clientelistas, exclusión deliberada de veedurías internacionales y la inaceptable suspensión del voto de miles de ecuatorianos en el exterior. ¿Tu reacción fue esto lo que pasó ayer? Me alegra mucho que CELAC haya hecho un pronunciamiento en este sentido, Jorge, porque dicen que la dictadura perfecta es la que te hace creer que vivimos en democracia. Y he escuchado muchas veces, muchas voces a estas alturas de haber transcurrido el balotaje, de que la diferencia de votos, como es tanta, entonces hay que dejar de lado cualquier cuestionamiento de que se haya cometido un fraude. Y no hay que dejarlo. No hay que dejar de lado ningún cuestionamiento de que se haya cometido un fraude. Porque primero, los votos no se contabilizan como a mediados del siglo XX. Ahora tenemos una era tecnológica, tenemos una inteligencia artificial, tenemos muchas cosas que investigar detrás de cómo se da un balotaje. Y me parece que la posición de la candidata Luisa González de la Revolución Ciudadana sobre cuestionar directamente la forma en que se ha llevado adelante la contabilidad con estos números extraños, porque al final son extraños. Nadie puede entender que en un balotaje en donde hubo 88% de división de votos en la primera vuelta, un 12% de disputa en la segunda vuelta, el 11.5% de disputa fue para un candidato y solo el 0.5% fue para la otra candidata. Esto no tiene ningún sentido estadístico y esto hay que investigarlo. Si es que no ha pasado nada, ¿cuál es el problema en investigarlo? Pero es el momento, porque si es que sí ha pasado, lo que está en riesgo, aparte de las elecciones de ayer, es nuestra democracia futura. Eso es lo que está en riesgo, porque si esto ha pasado de esta manera tan burda, va a volver a pasar en las futuras elecciones. Y esto es lo que los que creemos en la democracia tenemos que prever, tenemos que observar, tenemos que decirlo. Así que si CELAC lo dice el día de ahora de una manera tan clara y contundente, me parece que estamos en obligación de llamar la atención de todas las personas de la ciudadanía para decir, no nos dejemos llevar tan fácilmente por los números y cuestionemos qué pudo haber existido detrás de esta irracionalidad estadística. Tuvimos oportunidad de entrevistar a varios expertos y hay coincidencia en denunciar que en realidad lo que califican como el fraude se cometió ya mucho antes del día de la elección, que se venía cometiendo con una cancha inclinada, decía, a través de una serie de acciones. Tú y yo tuvimos oportunidad de hablar a 3 semanas antes de la elección y te entrevisté vía Zoom. Y tú me dijiste una frase precisamente sobre todo lo que te molestaba. Dijiste, 3 semanas antes, esto tiene un tufo de fraude. Efectivamente fue así.
Y ahora lo sentimos, ahora nos damos cuenta. Hay dos momentos, el de conteo de votos, sobre el que no nos tenemos que despistar, y sobre toda esta maquinaria que actúa en el proceso eleccionario que hace tendencia pues a un candidato. Esto sí es en el Ecuador burdo completamente, es decir, que en el Ecuador, que es un país empobrecido, donde la pobreza ha subido, ¿no? Que en el Ecuador se gasten 540, 560 millones de dólares en bonos, en dádivas, ¿no?, a la gente para que vote por un candidato, es realmente burdo, insostenible. Del presupuesto nacional, del presupuesto tuyo nacional. Y de todos los ecuatorianos. Exactamente, porque ni siquiera estás violando las leyes con tu plata. Estás violando las leyes con la plata del pueblo ecuatoriano, ¿no? A tu favor. A tu favor, claro. Que la última semana hayan existido cadenas nacionales, 4 al día por lo menos, mostrando el supuesto trabajo que ha realizado el gobierno nacional, ¿no?, nuevamente con tu plata, sobre el tema de la seguridad, es insostenible, es burdo. Y también esas cadenas, lo primero que me llamó la atención cuando llegué, es que incluso estaban al aire cuando ya estaba el silencio electoral, cuando estaba completamente prohibido. Era simplemente una propaganda política a favor del gobierno y sin embargo seguía. De acuerdo, y para esto se han prestado los medios de comunicación que continúan pasando estas cadenas, pero sobre todo, y lo que conversábamos en su momento, es que los órganos de control hicieron mutis por el foro, no dijeron nada, se callaron. Esto también es vulnerar la democracia, esto también es robar votos, esto también es atentar al Estado de Derecho, pero sobre esto no cuestionamos desde el momento en que decimos hay una diferencia de votos y tenemos que cuestionarlo porque si no va a volver a ocurrir, va a volver a pasar en el futuro y no puede ser entonces que le demos visto bueno a un presidente que tenía que presentar licencia, que no lo hizo, que suspendió el estado de excepción, que decretó el estado de excepción el día sábado, que no permitió a su vicepresidenta asumir porque le sancionaron por violencia de género, por decir que la ministra de Relaciones Exteriores había hecho oídos sordos a su reclamo. Eso fue considerado como violencia de género, ¿no? Entonces estamos frente a cosas que no nos podemos permitir dejar de cuestionar porque ya se hizo un conteo de votos. Un ángulo que me interesa también ver tu punto de vista, tuve oportunidad de entrevistar justamente en estos días a la socióloga Natalia Sierra en un artículo del 3 de abril que lo hizo, incluso lo escribió después del único debate presidencial que hubo. El artículo tenía el nombre de Cuando el monstruo se manifiesta y Natalia Sierra dice textualmente: es absolutamente claro. Es el capital criminal del narcotráfico el que dirige el destino del pueblo ecuatoriano. Al mismo tiempo, en ese debate presidencial, la candidata Luisa González acusó a las empresas familiares de Daniel Noboa de ser exportadoras de cocaína a Europa a través de los cargamentos de bananas. ¿Cuánto el tema del narcotráfico y de los grupos irregulares manejan este país y cómo conectar, si existe conexión, los resultados y el candidato de esta elección con esta denuncia? Sí, Sierra ha sido absolutamente frontal en decir lo que todos sentimos, digamos, ¿no? Es un gran análisis del que hace y ciertamente tenemos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo para cuestionar nuestra realidad desde la institucionalidad del Estado, porque nosotros lo percibimos por los medios de comunicación extranjeros, lo percibimos cuando nos dicen que de los puertos ecuatorianos sale el 70% de la droga para Europa, lo vemos cuando en las cajas salen de la empresa y salen de la empresa de Noboa Trading. Exactamente, de Noboa Trading, y esto ha sido cuestionado. Pero ¿en dónde están las investigaciones? Hace 5 años se encontraron estos cargamentos. Ha ocurrido varias veces en el transcurso de los 5 años y no tenemos un adelanto de investigaciones en el Ecuador. ¿Qué significa? Que la institucionalidad pues está sumisa al poder de turno, digamos. Hay tufo. Hay tufo de fraude, por supuesto, ¿no? Y hay una ausencia de control, que esto es lo que yo te decía un momento dado, es realmente lo grave realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque si, mira, toda relación se basa en la confianza.
la relación personal, la relación familiar, la relación estatal, institucional. Cuando el ciudadano pierde la confianza en su institucionalidad, has perdido el Estado de Derecho. Eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador ahora, que hay un Estado de Derecho tomado por un grupo de poder económico que ahora tiene el poder político y que desde ahí está haciendo negocios, porque nosotros vemos cómo ha beneficiado a sus grupos empresariales, a sus familias, cómo ha dado dinero del Estado sin recibir nada a cambio, y esto es lo que ha ganado ahora, pero no existe el control necesario, así que no sabemos hacia dónde vamos a derivar. Ramiro, te invito a hacer una pequeña pausa. Con mucho gusto. Estamos hablando con Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo, sobre Ecuador al día siguiente del balotaje. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo, desde nuestros estudios en Quito. Estamos hablando de el día después del balotaje aquí en Ecuador. Ramiro, repasando un poco antecedentes para ayudar un poco a poner en perspectiva, digamos, de dónde veníamos en relación a lo que sucedió en el día de ayer. También tuvimos oportunidad de entrevistar a un ex vicecanciller de Ecuador, estoy hablando de Fernando Yepes. También, textualmente, nos dijo: el Ecuador es un títere de una potencia. Las desigualdades en Cancillería han sido, entre comillas, un carnaval político. La tónica ha sido nombrar improvisados. Mi pregunta: ¿cómo ha sido la política exterior en el año y 3 meses de gobierno de Daniel Noboa, y qué anticipas tú que podría ser en los próximos 4 años? Bueno, Daniel Noboa, como ya lo he dicho, es un norteamericano, nació en los Estados Unidos. Ha mostrado claramente una política imperialista. Él muestra un apoyo absoluto a todas las decisiones del gobierno norteamericano y espera recibir el mismo apoyo del gobierno norteamericano. Con esto quiero decir que no se abre a otros espacios de negociación porque no le interesan. Por ejemplo, CELAC es un espacio que no le interesa porque no se alinea claramente con una política o con lineamientos norteamericanos. Eso es lo primero que hay que decir, porque esto sostiene todo su discurso posterior, todo el discurso bélico, todo el discurso de seguridad no planificada. Ejemplos: trae a una persona que es un mercenario como Eric Prince, ¿no es cierto? Déjame hacer un paréntesis para la audiencia. Eric Prince fue el fundador de Blackwater, que cometió una masacre, 17 civiles muertos en Bagdad en el 2007, acusado de numerosos crímenes y violación de los derechos humanos por todas las organizaciones defensoras de derechos humanos. Adelante. Exactamente, ¿no? Y él estuvo aquí 2 semanas antes de las elecciones haciendo comentarios políticos, ¿no? Y ¿no? contratado, o por lo menos en una relación. Como nos ocurre últimamente, nosotros no tenemos acceso a información que la declaran reservada por supuestamente tratarse de temas de seguridad. Entonces yo no te puedo decir cuánto pagaron a Eric Prince. Gratis no vino, ¿no? Pero no te puedo decir cuánto pagaron. Pero se metió en la política. Y se metió en la política, ni siquiera se metió en este tema de seguridad. Pero además es un mercenario. Los convenios internacionales lo prohíben, la Constitución lo prohíbe. Nuevamente se vulnera el Estado de Derecho, pero también te digo, con esto da base a un discurso belicista de Noboa, en donde no tenemos ninguna duda que su relación con los Estados Unidos de Norteamérica pueden significar para el país bases en el Ecuador, porque así lo ha dicho, o toda una intromisión desde los Estados Unidos. Así que esto es a lo que nos vemos abocado en este momento actual, y creo que es a lo que se refería el ex vicecanciller Yepes. ¿Te llamó la atención entonces de que el presidente Trump saludó y felicitó a Noboa por lo que considera triunfo? No me llamó la atención. De hecho,
A lo mejor hubiese podido hacerlo antes de las elecciones. Porque te digo, este asunto ha estado montado de tal manera, ¿no? Pues no tengo ninguna duda sobre eso, que creo que antes de las elecciones mismo ya mucha gente podía prever lo que iba a pasar. Y nuevamente te pido que volvamos sobre esto, porque desde mi punto de vista es muy importante decirle a la ciudadanía que pueda comprender algunos aspectos particulares de lo que ha ocurrido, ¿no? Fíjate, por ejemplo, ayer el Consejo Nacional Electoral, ¿no?, mostró datos únicamente de las provincias y siempre lo había hecho de los cantones y parroquias, pero mostró datos únicamente de las provincias. ¿Cómo alguien puede creer que en un bastión de la Revolución Ciudadana, como ha sido Guayas, en donde siempre ha ganado las elecciones, donde está la ciudad de Guayaquil, ya, exactamente, en esta ocasión Luisa González saque menos 6% de lo que sacó en primera vuelta? ¿Esto puede entenderse de alguna manera? No existe esta posibilidad estadísticamente. Entonces, claro, cuando soy irónico y digo, hay gente que ya tenía que saber de antemano lo que iba a ocurrir, sí, estoy poniéndole frente a una posibilidad de no reconocimiento de resultados electorales hasta que esto se investigue ciertamente, porque esto no tiene ningún sentido estadístico. Lo que ha pasado en Ecuador no tiene ningún sentido estadístico. También, si ponemos las palabras de Luisa González antes del domingo, antes de ayer, ella había dicho, la jefa de campaña de la campaña electoral de Daniel Noboa es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, diciendo que el Consejo Nacional Electoral no es un árbitro independiente y transparente. Mi pregunta surge entonces, si tiene denuncias de fraude que va a presentar, las va a presentar ante la CNE, que según ella está viciada de corrupción. O sea, mi pregunta es, ¿y ahora qué? A mí me parece, bueno, primero, comparto lo que se dice. El Consejo Nacional Electoral ha sido servil al poder. Se ha reunido el Consejo Nacional Electoral en el proceso eleccionario, se ha reunido en las oficinas del gobierno, ¿no? Y esto no puede ocurrir en un proceso eleccionario. Y comparto lo que se dice en ese sentido. Ahora, lo que yo considero es que las normas que existen en el Ecuador son muy limitadas para poder demostrar tipos de fraude que yo creo que ahora son mucho más avanzados de lo que eran hace 20 años. Y hay otras voces que tienen que decirlo. Por ejemplo, hay una consejera, Elena Nájera, que no ha compartido con los otros 4 con respecto al proceso eleccionario y ha sido muy crítica. Y ayer no estuvo sentada en la mesa en donde se daba la información. Tenemos que escuchar esas voces porque son las voces más cercanas a cómo se ve este proceso eleccionario. Yo no quiero creer que efectivamente tengamos que limitarnos a hacer un conteo de votos de unas urnas cuando desde mi punto de vista las posibilidades de fraude desde un poder absoluto, maquiavélico, como se ha demostrado en el Ecuador, nos puede haber llevado mucho más allá de lo que realmente ha pasado en las urnas. Justamente ahora vamos a llamarla la ex candidata Luisa González, cuando sale a dar un discurso en la noche de ayer, ella menciona y dice que ha sido el más grotesco fraude en la historia del Ecuador. Dice que esto es una dictadura, pide que se abran las urnas y que se recuenten los votos. ¿Válido todos esos reclamos? Totalmente, desde mi punto de vista válidos, ¿no? Porque, a ver, siempre estamos en una América en donde hemos visto una polarización de posiciones. Es cierto, pasó en Colombia, pasó en Brasil, ¿no es cierto? Los candidatos que han ganado pues lo han hecho con un estrecho margen. Podía pasar en Ecuador, es verdad, ¿no? Lo que no se explica es que el margen de polarización de la primera vuelta a la segunda vuelta se haya ido todo a favor de un candidato, ¿no? Es decir, aquí sí se les pasó la mano, desde mi punto de vista, porque esto no tiene sentido. Así que lo que está diciendo Luisa González, y que seguro tiene todo un equipo de trabajo alrededor de esto, el día de ayer, que no reconoce los resultados, es que van a hacer una investigación profunda sobre la que van a dar bases ciertas de lo que ocurrió. Y no tengo duda que eso va a pasar así. Pero nuevamente, ¿a quién lo van a presentar?
a un Consejo Nacional Electoral, ¿no? que lo hemos visto y reconocido como parcializado y con unas normas que son muy limitadas para poder hacer este tipo de reclamos, claro, nos quedan pocas esperanzas porque los órganos de control, como hablamos antes, los órganos de control no están ejerciendo su trabajo en el Ecuador, son sumisos al poder y esto sencillamente nos lleva a la situación que estamos viviendo. Ex defensor del pueblo, tú conoces al pueblo ecuatoriano más que cualquier otra persona o mejor que cualquier otra persona. Hoy, el pueblo ecuatoriano respecto a lo que acaba de vivir, ¿qué está sintiendo? Mira, yo creo que el pueblo ecuatoriano está confundido y me parece que está confundido desde hace muchos años, que no logra distinguir los modelos de desarrollo. Me parece que en estas elecciones estuvo en juego un sistema, no un modelo, un sistema de negocio personal en donde el Estado está siendo usado por poderes económicos frente a un modelo de desarrollo que ya gobernó el Ecuador con números positivos. Y creo que en toda esta discusión compleja, en todas estas ideas que se le vende al pueblo ecuatoriano a través de los medios de comunicación que no son reales, confunde al pueblo ecuatoriano. Yo tengo la esperanza, un momento dado, que todos tengamos la claridad suficiente para llevar al país por el camino del Estado de Derecho, que es lo que peleamos. No peleamos una posición por un movimiento partido, por un Estado de Derecho, por una democracia real, por órganos de control reales, por un gobierno que cumpla sus promesas. Esto es lo que nosotros queremos para el pueblo ecuatoriano. Y por último, entonces, Ramiro, una pregunta un tanto compleja y ya desde el punto de vista sociológico. Naciones Unidas detecta entonces que América Latina es la región del mundo con la mayor disparidad en la distribución del ingreso. Los niveles son los más dispares. Concentración de la riqueza en muy pocas manos y la enorme mayoría de los pueblos con situación muy vulnerable. El hecho de que se dé esa disparidad en la distribución del ingreso se transforma en que la democracia, que como se practica, por ejemplo, ayer en Ecuador, ¿es una asignatura pendiente? Por supuesto, te doy una estadística. En este momento existen 350,000 niños menos estudiando de lo que había en el año 2017. Cuando terminaba el periodo de Correa. Exactamente, ¿no? Entonces tenemos 350,000 niños que no tienen futuro. Sobre esta base, es un número nada más, podría dar muchos más, sobre esta base, ¿de qué democracia real podemos hablar? ¿De qué toma de decisiones reales? ¿De qué libertad real de las personas podemos hablar si es que son personas que van a crecer sin educación, sin futuro, con bajo empleo? En este momento, en el Ecuador, tenemos casi un 60% de empleo informal. 3 jóvenes de cada 10 que trabajan y 1 solamente en condiciones de formalidad. ¿Es esta la democracia que queremos y es esta la democracia que nos va a garantizar la libertad de las personas? De hecho, hay muchos desafíos por delante si nosotros valoramos esta inequidad de la que tú hablas. Y un último número, porque no puedo dejar de darlo, ¿no? Hasta el año 2017, Ecuador había logrado bajar al 23%, del 38% al 23% el nivel de pobreza. 15 puntos, 1,5 millones por lo menos de personas salieron de la pobreza. A la actualidad estamos en el 28%, es decir, nuevamente 600,000 personas han retornado a la pobreza. Si esta es la democracia que vamos a defender desde el liberalismo, pues creo que tenemos muchísimo que pensar. Ramiro Rivadeneira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con gusto, Jorge, gracias por la invitación.